Muy buenas noches, el Señor les bendiga a todos. Quisiera llamar su atención en esta hora al Salmo 90, salmo que es atribuido a Moisés. Y solamente quiero hacer algunas consideraciones importantes para nuestras vidas a la luz de este salmo, la experiencia vivida por Moisés particularmente. Le voy a dar lectura al salmo en la versión de la nueva versión internacional. Dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices: vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia. Nuestros pecados secretos, por causa de tu ira, se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán, dispersados por todas partes, serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro, me has ungido con el mejor perfume. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Creo que estoy leyendo. Perdón, hermanos. Me pasé, estuve leyendo en el Salmo 92. Las cosas ya de la vista de uno. Pero retomemos la lectura en el versículo 9. El Salmo 90. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar,
porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Definitivamente. Ruego una disculpa. Realmente, pues, la Biblia tiene la letra muy chiquita y a pesar de que estoy tratando de ver, las hojas están muy finitas y me pasé primero al 92 y después al 91. Bueno, de todas maneras vamos a ir considerando el Salmo 90 y disculpen el error. Lo primero que tenemos que decir es que este salmo es atribuido a Moisés, ¿verdad? Es el único salmo en las Escrituras que es atribuido a Moisés como el autor del salmo. Y hay, por así decir, un solo pensamiento realmente en este salmo, y es que Moisés está pidiendo a Dios que le enseñe a contar sus días de tal modo que traiga a su corazón sabiduría. Por lo que podemos afirmar que a la luz de este salmo el propósito central de la vida del hombre es alcanzar la sabiduría del Altísimo. Pero tenemos un problema con eso, y es que es imposible alcanzar la sabiduría del Altísimo si no comenzamos a caminar con Él. Porque la Escritura es clara al afirmar que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Por lo que si hay un punto de partida para comenzar a adquirir la sabiduría de Dios, es el día en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a caminar con Dios en Cristo Jesús. Por eso la Escritura nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la nueva criatura en Cristo comienza a caminar con Dios y a descubrir la sabiduría del Altísimo a la luz de su palabra. Entendemos que hay una sabiduría humana, que hay una sabiduría que no es la sabiduría del Altísimo y que es, en cierta manera, provechosa para los hombres, ¿no? Nosotros todos que hemos vivido una vida antes de Cristo, pues definitivamente tuvimos experiencias que nos marcaron y aprendimos lecciones importantes para no cometer nuevamente esos errores. Y esa sabiduría que es resultado de la experiencia, esa sabiduría que es resultado de la cultura, los días que hemos vivido, que hemos escuchado de otros, pues definitivamente son importantes. Pero para alcanzar el conocimiento de Dios y su sabiduría en nuestras vidas es necesario primero conocerle como nuestro Salvador. Independientemente, repito, pues siempre tenemos un cúmulo de experiencias que hemos vivido durante toda nuestra vida y que nos han ayudado para obtener grandes lecciones de vida. Pensemos por un momento en ese aspecto para hacer una afirmación que no está para nada equivocada. Y es que la vida misma es una escuela. Tanto para la persona que no ha conocido a Dios y que vive sus días, sus años, experimentando ciertas cosas en su vida, fracasos, también éxitos, muchas cosas que la persona experimenta y aprende de ellas. Pero la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, el conocimiento del Altísimo,
solamente lo podemos alcanzar cuando nos convertimos al Evangelio de Jesucristo. Y la vida que vivíamos antes, más ahora la nueva vida en Cristo, sin duda es una escuela donde hemos aprendido antes y seguiremos aprendiendo ahora que estamos en Cristo. Hay muchos maestros de los cuales pudiéramos hablar, que sin dudas, aunque no fueron maestros formales, influenciaron en nuestras vidas. Y tendremos que comenzar en el hogar. Aprendimos muchas cosas de nuestros padres, por lo que quizás ellos nos enseñaron o por lo que nosotros vimos en sus vidas. Definitivamente esa subcultura nos marca y ayuda para bien o para mal en la formación de nuestro carácter. Tenemos los maestros oficiales en la escuela, que también aprendemos. A veces no solamente de la materia que nos enseñan, sino también de sus vidas, cuando hay un acercamiento quizás más cercano a estos maestros. La lista puede ser bastante larga, pero sin dudas hemos aprendido de muchos maestros. Hay situaciones también que se presentaron en nuestra vida y que nos han brindado oportunidades para aprender grandes lecciones, positivas o negativas. Ya eso pues depende de las situaciones y de cómo nosotros reaccionamos o nos acercamos a la solución de estas situaciones. Pero son múltiples situaciones que quizás unos han vivido más que otros y que han marcado sus vidas. Traumas de la niñez, abandonos. Bueno, no quiero poner muchos ejemplos que pudieran ser dolorosos, pero cada quien sabe de qué manera ha sido marcado en diferentes situaciones en la vida donde ha tenido que aprender a través de los golpes, a través de los fracasos y quizás, ¿por qué no?, de las buenas experiencias que también sin dudas hemos tenido. Por decirlo de alguna manera, cada etapa de la vida puede ser considerada como un salón de clases en las cuales nosotros podemos aprender, retener lo bueno y desechar lo malo. Ahora, una verdad muy triste es que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, la experiencia, la sabiduría que hemos o podamos adquirir después de muchos fracasos y experiencias y sinsabores, ha sido alcanzada después de largos años, cuando ya somos quizás adultos y hemos asentado un poco la cabeza y podemos pensar con la cabeza fría acerca de las decisiones malas o buenas que tomamos en el pasado. Y eso no está en cierto modo mal. Hay un dicho que dice, más vale tarde que nunca. Sentarnos a reflexionar sobre nuestros días, las experiencias que hemos vivido, los fracasos que hemos tenido, los triunfos que hemos tenido. Pero exactamente esto, en cierta forma, es lo que Moisés está pidiendo a Dios. Pero no del todo, porque como ya dijimos, para adquirir sabiduría en el Señor, hay que estar en el Señor, hay que estar viviendo para Él. Y sin dudas Moisés era un siervo del Señor, pero marcando el inicio del conocimiento de la sabiduría de Dios, tenemos que ponerlo forzosamente en el día de nuestro nuevo nacimiento, en el día en que Dios alumbró nuestra mente y corazón para que resplandeciera la luz del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Y comenzar ahora a aprender del Señor,
hacer rectificaciones y permitir que Él vaya transformando nuestras vidas. Ahora tenemos la oportunidad de reflexionar en el Señor de todo lo que hicimos, para que esas cosas no se vuelvan a repetir y para que saquemos provecho de ellas, porque sin dudas en el Señor podemos aprender acerca incluso de los errores pasados y de los que pudiéramos cometer también en la nueva vida. Para Moisés resultó bastante difícil, vamos a decir, pues quizás por el mismo propósito que Dios tenía con él. No vamos a reparar en cada uno de estos acontecimientos y los pasajes, porque si no, no terminaríamos hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Pero podemos asegurar con certeza que su llamamiento, el día que Dios lo llamó, hasta el día en que Moisés murió, fue una vida de grandes aventuras en el servicio al Señor. Moisés estaba viviendo una buena vida, siendo un príncipe de Egipto, con todas las comodidades y todos los lujos para él. Sin embargo, él desconocía su procedencia y cómo había sido librado de la muerte desde que era un niño, un bebé, por la gracia de Dios, porque Dios lo estaba reservando para ser el liberador de su pueblo, un siervo de Dios que marcaría la historia. Pero él no lo sabía. De esa vida cómoda y de privilegios, Moisés fue llamado por el Dios de Israel para que comenzara a cumplir su propósito. Sin embargo, muy a pesar de que Moisés era un príncipe de Egipto y tenía todo a su favor, Moisés tenía una autoestima muy baja, porque él tenía un problema con su habla. Y cuando Dios lo llama en aquel lugar, en el monte, y la zarza empieza a arder, pues Moisés se asusta, lógicamente, porque la zarza no se consumía. Una zarza ardiendo era común verse en el desierto, pero una zarza que estuviera ardiendo y que no se consumiera, ya eso era otra cosa. Y Moisés entendió que algo raro estaba pasando allí. Y entonces el Dios de Israel se le presenta y le ordena quitar el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo. Bueno, ya para esto, lógico, no podemos explicarlo todo. Ya Moisés había llegado al conocimiento de su identidad, quién era él, ¿verdad? Con la muerte de aquel egipcio, un egipcio que mató a un hebreo, y Moisés lo mata y después tiene que salir huyendo de Egipto. Bueno, todo eso. Aquí Moisés, cuando Dios lo llama y le hace la encomienda de que tenía que ir a Egipto para liberar a su pueblo, Moisés pone una excusa atendiendo a sus limitaciones físicas. Yo no sé hablar, yo soy un hombre de pocas palabras. Algunos piensan que Moisés haya sido gago o algo así. Y el Señor de ninguna manera quitó el dedo del renglón. Dice, no, de todas maneras tú vas a ir. Aarón, tu hermano, será tu profeta, pero tú vas a ir. Y entonces buscó otra excusa. ¿Pero qué me van a decir cuando yo les pregunte ¿y quién me envió? Y entonces el Señor revela su nombre y le dice, yo soy. O sea, yo soy el que soy. No a su nombre en una manera explícita, pero lo suficiente para que Moisés entendiera de que era el Dios de Israel quien le estaba dando la ordenanza. Y bueno, todos los encuentros con el faraón fueron desgastantes. Ya usted conoce la historia, fue difícil. La liberación de Egipto a través de estas 10 plagas milagrosas. Después, una vez ya en el desierto, Moisés tuvo que experimentar la triste experiencia, valga la redundancia, de
la murmuración de Miriam y Aarón en contra de él, sus dos hermanos, en Números 12, el liderazgo de 40 años en el desierto, la rebelión de algunos de los líderes principales de Israel, como Coré, Datán, Abirán y On, en Números 16. Lo que costó, bueno, esta rebelión de cerca de 250 líderes, 1,000 o 14,700 muertos, sin contar a los que murieron por la rebelión de Coré. Fue bien difícil para Moisés. La disciplina del Señor sobre él, bien triste, porque Dios le había dicho que le hablara a la peña de Oré ante la escasez o la que no tenían agua los israelitas para beber. Y el Señor va y le dijo, ve y habla a la peña. Pero Moisés en su frustración golpea la peña. Y entonces el Señor le dijo que no entraría a la tierra prometida. Así que, bueno, fue bastante complicado para Moisés estas etapas de su vida y llegar al final sin poder entrar a la tierra prometida. Bueno, esa es la escuela, vamos a decir a grandes rasgos, de la vida en Moisés. Ahora nos encontramos con un salmo que se atribuye a Moisés, o sea que fue el autor. Con su permiso, hermanos. El Salmo 90, que se atribuye a Moisés, comienza con una palabra en el hebreo que no es el nombre personal de Dios, pero sí fue un término hebreo que celebra la majestuosidad y la autoridad de Dios. Sí, Moisés está hablando y amando a Dios por un nombre que exalta su grandeza, que exalta su autoridad sobre todas las cosas, su amor supremo. Por lo que Moisés sabía para este entonces con quién estaba hablando, a quién él está llamando en este momento Señor majestuoso, Señor todopoderoso, Señor de amor y autoridad suprema. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Dice aquí, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Este versículo número 1, bueno, dice igual en la versión internacional que en la de 60, pues marca aquí quizás o con toda seguridad todas las experiencias que Moisés vivió junto a Israel una vez que fueron sacados de Egipto. Todas las experiencias esas vividas en el desierto por 40 años. Definitivamente, aunque Moisés no lo vivió en todo ese tiempo que él menciona de generación a generación, tuvo lugar la conquista de la tierra prometida. Y han tenido lugar todas las cosas que ha tenido que vivir el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Pero una cosa es segura, independientemente de las diferencias que hacen algunos entre el Israel político, el Israel religioso y todo eso, sin dudas la nación de Israel es el pueblo que ha sido creado por Dios para sí mismo. Y es evidente en la historia de la humanidad cómo Dios ha luchado por su pueblo. Y a pesar de los sufrimientos de ellos, porque han tenido que sufrir amargamente, Dios ha mostrado siempre que Él está del lado de Israel. Por lo que
Moisés puede asegurar hasta ese día que él vive que el Señor majestuoso ha sido el refugio de todos ellos de generación en generación, y Dios ha sido su amparo y su fortaleza. De generación en generación simplemente significa a lo largo de la historia. O sea, a lo largo de la historia la gente ha descubierto que el Señor es el refugio en la vida. Y ojalá esta sea una experiencia, hermanos amados, vivida por cada uno de nosotros, los que escuchamos en esta noche. Ojalá también nosotros podamos decir, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestros sufrimientos, incluso esas experiencias que nos han marcado, que no hubiéramos deseado vivir, Dios ha sido nuestro refugio. Él nos ha guardado y nos ha sostenido hasta este mismo momento en que estamos hablando. Y ese es el descubrimiento, esa es la vivencia que tienen todos aquellos que de veras aman al Señor. Dios es eterno. En el versículo 2 dice, desde antes que nacieran los montes y que trajera a la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Bendito sea el Señor. Moisés está aquí sacando a colación este atributo absoluto de Dios, que es su eternidad. Todas las cosas tienen un principio y un fin, por mucho que se prolongue la existencia de algo. Pero tiene un principio y tendrá un final. Sin embargo, Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, el Dios nuestro, es eterno. Él permanece para siempre. Él, en otras palabras, ha sido, es y será nuestro refugio. No importa las circunstancias en las que nos podamos encontrar. Si sabemos depender de Él y sabemos humillarnos delante de su poderosa mano, seremos exaltados. Hay seguridad eterna, hermanos, para todos los que hemos creído en el Señor. La forma más expresiva en hebreo para designar la eternidad de Dios es esta: el Olam, el eterno Dios de Israel. Y eso nos asegura a nosotros que tenemos seguridad en el Señor. Las circunstancias van a cambiar, van a variar. Pero el Señor Jesús nos dijo a sus discípulos y nos dice a todos nosotros: mis ovejas están en mis manos y nadie las arrebatará. Las ovejas del Señor están en sus manos y no hay quien las arrebate de ellas. Usted puede estar pasando hoy una situación muy difícil, muy triste, muy desgastante, muy desconsoladora, pero tenga presente que si usted es una oveja del Señor, Él la tiene en su mano y nadie la arrebatará de allí. Y eso es una buena noticia para nosotros que hemos creído en ese Dios eterno. El hombre definitivamente es un ser frágil y finito. Es transitorio. Versículos 3 dice: tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Qué cosa, ¿no? Cuán poderosos nos sentimos. Cómo vivimos las vidas pensando que nunca moriremos. Pero la Biblia dice
que el único poderoso, el único eterno, es Dios. Nosotros somos seres finitos, frágiles. Hay muchísimos versículos, muchísimas referencias bíblicas que no voy a leer, pero son muchas. Génesis 3:19, el Salmo 104:29, Eclesiastés 3:20 y otras que muestran la fragilidad del hombre. El hombre es como la flor del campo que hoy es y mañana no es. Los días son contados para nosotros. Dice el versículo número 10, algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. La vida es corta, la vida se va. Y es triste que muchas veces aún los creyentes estén viviendo unas vidas miserables, envueltos en contiendas, en celos unos con otros, familiares divididos por múltiples situaciones. Qué pena que no podamos entender que no somos nada. San Pablo dijera más tarde, porque nada hemos traído a este mundo y sin dudas nada podremos sacar. Por eso Jesús enfatizó, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. El hombre no debe vivir gastando su vida en las cosas que aquí va a dejar. Debemos gastar nuestra vida en la búsqueda de Dios, en la formación de un carácter, de una vida espiritual, conforme a Jesucristo, nuestro modelo. Porque los muertos en el Señor son bienaventurados porque sus obras con ellos siguen. Lo que hicieron y tuvieron acá en la tierra, aquí se va a quedar. Pero lo que tú hiciste para Dios y la persona que llegaste a ser en Él, eso te acompañará aún más allá de la muerte. Cuando dice aquí 70 o 80 años, no está estableciendo un máximo de vida, como algunos han supuesto. Simplemente el propósito fue presentar un contexto para la brevedad de la vida humana, independientemente del tiempo que podamos vivir, no importa. Aunque fueran 200 años, volamos hacia la muerte. La existencia es finita y morimos un día. Pero como aprendí hace algunos años atrás, un dicho que me dijeron, y hasta hoy no lo he olvidado, dice, desde que nacimos, a la tumba nos acercamos. Lo más seguro que tenemos y en lo menos que pensamos. Qué triste, ¿verdad? Que lo más seguro que tenemos es la muerte. Pero como que se nos olvida. Decidimos desconectar nuestra mente de esa realidad y pensar que, bueno, algún día llegará, pero no nos preocupamos en trabajar para ese día que será el encuentro con nuestro Creador. Hermanos, si vamos a ver eso, el único valor o la única cosa de valor que tenemos en esta vida es añadir a nuestros años sabiduría. En otras palabras, que es como si Moisés le hubiera dicho, Señor, haz que mis días cuenten. O sea, que no viva por vivir. Que no sea una existencia casi silvestre. Estoy vivo porque ya
No me queda otra, porque no puedo morir por mi propia mano. Eso sería una mera existencia, vana. Pero pedirle a Dios que cada día cuente es vivir con la expectativa de que Dios me hable, de que Dios me muestre cuál es su voluntad en aquellas cosas diarias. A veces pensamos en el gran propósito de Dios para la vida y estamos pensando en una obra grande y poderosa, pero estamos pasando por alto los días ordinarios que vivimos, que cada uno de ellos puede ser un gran día, una gran obra, cuando es vivido para la gloria de Dios. Prestemos atención a nuestros días ordinarios, a nuestros días comunes, hoy que Dios nos da la oportunidad de amanecer un nuevo día y acariciar a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros hijos, celebrar con ellos la vida que Dios les da, orar juntos, contar historias, anécdotas pasadas y las del día de hoy quizás que nuestros hijos han vivido en sus escuelas. Ni tiempo tenemos para sentarnos con nuestros hijos a preguntarles cómo les fue, ayudarles a realizar una tarea. Eso es añadir sabiduría a la vida. Pedir perdón por nuestras metidas de pata, por nuestras palabras subidas de tono, por las palabras que hieren, que dice la Escritura son como golpes de espada algunas palabras. Bueno, hermanos, de pronto cometemos un error, porque no somos perfectos, incluso podemos pecar, pero pida perdón, humíllese, aunque sus hijos tengan 4 o 5 años, si usted lo lastimó, pídale perdón. Y eso es añadir sabiduría a la vida, porque aprendemos a ser humildes, aprendemos a ser como el Señor, manso y humilde de corazón. Le voy a leer el versículo en otra versión. Dice, versículo 12, enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez en nuestra cabeza. Lo que Moisés necesitaba era un nuevo entendimiento del significado de su vida ante el Señor. Quizás eso necesitemos. Quizás estamos siendo, y la comparación es de la Biblia, no mía, como el mulo, que no entiende. Y la Escritura nos dice, no seáis como el mulo que tiene que ser tirado a tierra para que entienda. No esperemos, hermanos, las situaciones difíciles que puedan venir como consecuencia de nuestro descuido en nuestra vida, desatendiendo las cosas esenciales y centrándonos en aquellas cosas que son efímeras, pasajeras. Ser tirado a tierra de espaldas, como los es el mulo, ¿qué puede significar para nosotros? A veces no entendemos que hay que, por poner un ejemplo, hay que tomar un descanso en la vida, hay que tomar vacaciones, hay que disfrutar con la familia, hay que atender esas necesidades emocionales que tiene nuestra familia, pero no, tengo que trabajar. Y trabaja como el mulo, y no se toma tiempo para descansar, y de pronto se funde. Le viene una enfermedad de un día para otro donde no puede mover sus brazos y sus pies. Entonces, ¿de qué le valió los miles de dólares que hizo trabajando si ahora probablemente los tenga que gastar para sanarse? Si es que se sana. Vivamos más tranquilamente. Organicemos nuestra escala de valores y pongamos las cosas esenciales en el primer lugar. Es Dios, nuestro Señor, es nuestra familia.
Y después de la familia, entonces viene el trabajo. Ponga de su parte, porque si no, nunca lo va a lograr. Dice también el mismo versículo: Señor, enséñanos a darnos cuenta de la brevedad de la vida terrenal y poner así suma diligencia en emplear lo mejor posible los días que nos concedes. Parece algo que ya lo sabemos, pero muchas veces la manera que vivimos nuestras vidas niega el conocimiento que tenemos. Eche por tierra la claridad de nuestros pensamientos, porque de nada vale tener un pensamiento claro, pero hacer lo contrario a lo que dice ese pensamiento. Por eso dice el versículo en otra versión: Señor, enséñanos a darnos cuenta de la brevedad de la vida terrenal. Hermanos, vemos morir a una persona de un día para otro, sin que nada tuviera, ni una enfermedad, ni nada. Vemos que mueren bebés, niños, jóvenes, ancianos, personas que apenas comienzan a vivir y tienen una carrera incompleta y mueren. ¿Por qué entonces tenemos que decir, Señor, enséñame a darme cuenta que la vida es breve? Debería bastarnos las experiencias que conocemos de otros para entonces ponernos diligentes en emplear lo mejor posible los días que Dios nos da para la gloria de su nombre. Los días son malos, dice la Escritura. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, vendrán días en que ya no podremos hacerlo. Finalmente, Moisés hace una súplica colectiva aquí. Es como si alguien más se uniera en el Salmo. En el versículo 13 y 14 dice: ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos, sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. O sea, aquí ya es una súplica colectiva porque está el pueblo completo incluido como nación. Ayúdanos, vuélvete a nosotros. Esta es una cosa que debiéramos hacer en nombre de toda la nación en la cual vivimos. Porque, amados hermanos, cada día se pone peor en términos espirituales, morales. Es un deterioro absoluto, completo, escandaloso. Pues debemos buscar, los que por lo menos sabemos que hay un Dios vivo y todopoderoso, deberíamos humillarnos y decirle: Señor, vuélvete a esta nación. Sabemos que estas cosas tienen que pasar, pero en medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Así oró Habacuc. Vuélvete a nosotros, Señor. Una súplica al Eterno para que se vuelva y muestre un sentido renovado de nuestra existencia. Eso necesitamos todos. Incluso a veces muchos de los que decimos conocer al Señor. Porque muchas veces ese sentido de nuestra existencia como que se diluye. No lo vemos con claridad porque somos confundidos por los tiempos que vivimos. Y tenemos que orar a Dios: Señor, vuélvete a nosotros, para que despertemos a la realidad. Por la misericordia de Dios, dice Moisés. Cuando, Señor, te volverás hacia nosotros, compadécete ya de tus siervos, sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría.
es el amor, la misericordia de Dios. Al comenzar el día, dice el versículo 14, porque muchas veces en otros contextos la liberación para Israel llegaba al comenzar el día. Por eso en la Biblia se habla de mañana el Señor hará grandes cosas con vosotros. Bueno, repito, no tengo tiempo para consultar cada pasaje, pero pueden leerlo en Éxodo 14, 27, Segundo de Reyes 19, 35. Pueden leer Lamentaciones 3, de 19 al 23. Pero es una verdad de que a pesar de la oscuridad de la noche más tenebrosa, las tinieblas más pesadas, a la mañana llega la liberación del Señor. Gloria a su nombre. Nuevas son cada mañana tus misericordias, decía Jeremías. La misericordia de Dios, hermanos amados, trae alegría a nuestros días. Quizás usted esté en una situación donde diga, ¿cuándo va a salir el sol? ¿Cuándo va a llegar esa mañana? Bueno, usted no quite su confianza del Señor. Porque no nos corresponde a nosotros saber las sazones o los tiempos, pero sí nos corresponde esperar en la gracia y la misericordia de Dios. Porque es segura su liberación. La mañana llega. No hay una noche que se prolongue por siempre. El Señor no nos dejará ser tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que conforme con la tentación que podamos recibir, Él nos dará la salida para que podamos resistir. Bendito sea el nombre del Señor. Es la seguridad de Moisés. Ten compasión y misericordia de nuestras vidas. Una súplica para que Dios otorgue un nuevo sentido a sus vidas en los días que le queden. Moisés pide una compensación. Versículo 15, 16. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Gloria sea a Dios. Moisés está pidiendo una compensación. No hay nada malo en pedir a Dios que nos ayude a salir de la crisis que estemos viviendo. Es algo que debemos presentar delante del Señor. Señor, compénsanos ante tanta lucha, tanta dificultad, tanto sufrimiento. Déjanos apreciar las obras tuyas y tu gloria. Y la bondad de Dios es lo que hace posible esto. Dice el versículo 17, que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirme en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Gloria sea a Dios. Esa afirmación de las obras de sus manos significa, según leemos en otra versión, consolida tú la acción de nuestras manos. Consolida tú la acción de nuestras manos. Que no quede en el aire todo lo que hemos vivido y hemos hecho. Y definitivamente, hermanos, así será si hemos vivido como Él nos ha dicho aquí. Contando de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay unos versículos que con ellos quiero terminar. En Segunda de Pedro 1:10, que dice así: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un llamado al esfuerzo, a mantenernos en el servicio a Dios, dando el testimonio que debemos dar. Y en ese sentido, Dios promete que Él nos dará el fin de nuestras vidas, que dice el mismo Pedro, es la salvación de vuestras almas, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, no olvidemos en esta noche que la vida humana es breve y que el pecado aún la acorta. Entonces, es sabio sacar buen partido del tiempo que Dios nos da de vida. Dice Efesios 5:16 en la versión de la Biblia Jerusalén. Así pues, miren atentamente cómo viven. No sean necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Y el apóstol Pablo en Colosenses 4:5, pórtense prudentemente con los de afuera, aprovechando bien la ocasión. Dios nos ayude, hermanos, para que seamos sabios en la manera en que vivimos la vida, trayendo la sabiduría de Dios a nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Quiero pedir oración en esta noche y a la vez dar nuestro más sentido pésame a nuestro querido hermano Sabas Padilla y su familia, porque lamentablemente pues su papá partió a la presencia del Señor. Oremos por él, hermano Sabas, y por los demás familiares, que el Señor consuele sus corazones, que les ayuden a estar unidos ante esta pérdida y bueno, pues haya consuelo para ellos. También tenemos a una persona que nos visitó como 2 veces en la iglesia, una joven que ha partido a la presencia del Señor. La hermana Carla Padilla pasó la invitación a la página de la iglesia, en el teléfono, al grupo de la iglesia, para los que pudieran asistir en el día de mañana lo pueden hacer. Allí está la información. Josephine Chino, creo que era el apellido. Lamentablemente ella partió a la presencia de Dios. Oremos por ellos en esta noche y gracias por su atención. Te damos gracias, Padre eterno y Dios todopoderoso, por tu fidelidad, porque eres bueno, Señor, y has engrandecido tu misericordia sobre nosotros. En esta noche te damos gracias y pedimos que, como a Moisés, nos ayudes a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Padre, intercedemos por la familia de nuestro hermano Sabas Padilla y pedimos, Señor, que él y todos los demás hermanos puedan ser confortados, Señor, en esta hora antes del deceso de su papá. Que ellos puedan tener la esperanza, Señor, en ti, puedan ser fortalecidos, puedan consolarse unos a otros con la esperanza cristiana. Bendice a nuestro hermano Sabas, Señor, y a su esposa Dayana. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos. Intercedemos también por la familia de Josephine, Señor, estas pequeñas hijas que ella ha dejado, Señor, de un momento para otro. Esto, a pesar de que sí se encontraba hospitalizada, no esperábamos esto, Señor, pero tú has permitido esta situación en la vida de esta familia. Rogamos tu consuelo y fortaleza, tu pronto auxilio para ellos en estos momentos difíciles. Consuélales, Señor, y ayúdales para que se afirmen en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucha. Sé que nuestra hermana Mari Padilla, Señor, y esta gripe, este flu que le ha llegado, Señor, y permite que ella pueda restablecerse pronto. Bendícele, Señor. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, muchas gracias y que la paz de Cristo sea con todos. Amén.